Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio de Kinesio Noticias. Aquí nos volvemos a encontrar tratando de brindarle información adecuada para tener una mejor calidad de vida y también para que concurra hacia los profesionales que corresponde y no a veces que por no ir a donde correspondan tengan cualquier tipo de problema. Hoy nos encontramos con el kinesiólogo Adrián Cingolani, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, Sole, muy bien. Bueno, llegamos a Kinesio Noticias, no habías venido. No. Es una buena oportunidad para hablar de lo que te ocupa, de lo que te ocupa todos los días. Es decir, nos puedes contar un montón de cosas. Por supuesto, vamos a hablar del desequilibrio muscular y la lumbalgia crónica. ¿Ves? Cómo un desequilibrio muscular puede llevar a dolores crónicos, dolores que van y vienen, dolores que te afectan la calidad de vida. O sea, eso es el tema que preparamos. Básicamente porque el desequilibrio muscular obviamente que con el tiempo se produce globalmente, pero acá hoy vamos a hablar solamente de la lumbalgia crónica producida por desequilibrio muscular. ¿Y esto puede ocurrir a cualquier edad? Por supuesto, o sea, las malas posturas empiezan desde pequeños, o sea, vos ves chicos con computadoras, con juegos, sentados horas, y esas posturas sostenidas, van generando músculos débiles y músculos que se acortan, o sea, porque los músculos del cuerpo actúan de diferente manera, o sea, hay músculos que tienen una tendencia al acortamiento, a la retracción, y hay otros músculos que tienen una tendencia a la debilidad. Entonces, ese desequilibrio va a alterar la postura. Y en ese sentido, cuando llegan al consultorio, ¿cómo se detecta este problema? ¿O cuáles son los motivos que acercan a ese paciente al consultorio y que se detecta después de esto que estás describiendo? Sí, en este caso, ¿no?, que vamos a hablar, que es el dolor crónico lumbar debido a desequilibrio muscular, son personas que, por ejemplo, cortan el césped y al otro día le aparece un dolor en la cadera, un dolor sacroilíaco, un dolor lumbosacro, o sea, y siempre dolores. O sea, es una persona que sale a caminar y al otro día aparece con dolores también. Entonces, y siempre le encontramos respuesta, porque antes de ir al médico encontramos siempre respuesta. Y son dolores que van y vienen, no es el dolor agudo de que me quedé trabado, ¿no? Es un dolor que va y que viene ante ciertos esfuerzos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace la anamnesis, cuando uno le pregunta y ya le dicen eso, ¿no?, entonces uno ya empieza a pensar en eso, en ese síndrome de desacondicionamiento. Y entonces se hace una evaluación exhaustiva del paciente que requiere de la inspección visual, o sea, uno evalúa la postura en respecto a la línea de gravedad. O sea, la línea de gravedad, la gran lucha del sistema locomotor del ser humano es la gravedad. O sea, un perro no tiene tanto problema con la gravedad porque está en 4 patas. Claro. En cambio nosotros estamos en 2. Entonces ahí nuestro centro de gravedad es mucho menor. Entonces tenemos muchos problemas con la gravedad. Entonces, bueno, la evaluación se basa en base a eso. La cabeza con respecto a la línea de gravedad, el tronco con respecto a la línea de gravedad, la pelvis y la lumbar con respecto a la línea de la gravedad, que es lo que nos incumbe hoy en el tema que yo traje, que es el dolor crónico producido en la zona lumbar. ¿Cómo se atiende? ¿Cómo se ataca para sacar? Porque inmediatamente nos remitimos que en este caso en específico la persona va por el dolor. Perfecto. Bueno, ahí primero que se hace una evaluación. Es una evaluación para detectar el desequilibrio muscular. Se hace una evaluación de los músculos cortos, o sea, esos que te decía yo que tienen una tendencia a cortarse, como en el síndrome cruzado inferior, que sería el psoas ilíaco, que es un músculo que va por delante de la columna, y los espinales. Y los músculos débiles, que serían el abdominal, los abdominales y los glúteos. Por eso se llama síndrome cruzado inferior, porque hay músculos posteriores débiles, músculos anteriores débiles, y músculos anteriores acortados, y músculos posteriores acortados. Ese síndrome lleva a que la persona esa tenga el abdomen prominente, ¿ves? Y obviamente para compensar ese abdomen prominente va a haber una hipertonicidad de los espinales. Claro. Entonces vos tenés un cuadro donde hay, claro, y aparte hay músculos permanentemente acortados y el músculo
está desarrollado para contraerse y relajarse en base a las situaciones necesarias. ¿Que algo traumático lo corta o malas posturas constantes? Las causas pueden ser varias. La principal son las posturas repetitivas. O sea, una persona que está sentada 9 horas en una silla, que tiene la cadera a 90 grados, vos pensás que el psoas es un músculo que hace flexión de cadera. O sea, hace eso que yo estoy sentado. No, o sea, eso. por 9 horas mi psoas está cortado, en una posición acortada, siendo un músculo ya que tiene una tendencia a cortarse. Entonces cuando yo me paro, mi psoas no se va a estirar, porque mi psoas está 9 horas acortado. Entonces mis glúteos, que tienen una tendencia a la debilidad, van a potenciar eso. Entonces ahí se produce el desequilibrio. La pelvis va a ir hacia adelante, va a producirse una anteversión de la pelvis, va a haber un aumento de la curva lumbar. O sea, entonces vos ya ahí los discos empiezan a sufrir, ya los ligamentos acroiliacos empiezan a inflamar. Entonces hay todo un cuadro. Por lo general llegamos tarde, llegamos porque lo vamos soportando. Claro, obviamente que en este país trabajamos en base, digamos, al tratamiento y no a la prevención, ¿no? Claro. O sea, yo creo que de a poco lo vamos cambiando, porque en la evaluación de niños uno ya puede ver esto. O sea, uno puede ver un desequilibrio muscular a simple vista. O sea, cualquier kinesiólogo puede ver un desequilibrio muscular. El asunto es, bueno, o sea, tratarlo bien. O sea, tratarlo bien, que la persona tome conciencia de su cuerpo, porque a veces vivimos como si nuestro cuerpo fuera algo ajeno a nosotros. ¿Ves? Y si no aparece un dolor, no nos damos cuenta que tenemos la cabeza 3 kilómetros delante del tronco, o que el abdomen está prominente, ¿ves? O que tenemos los músculos de la cintura hecho una tabla. Porque, digamos, si uno prestara atención a su cuerpo, uno podría decir, siento el glúteo derecho tenso. Y eso es un indicador ya de que ese músculo está hipertónico. ¿Ves? O cuando duermo más de 8 horas, vos sabés que me tengo que levantar, porque mis músculos me piden movimiento. Bueno, eso te está diciendo que esos músculos están hipertónicos y no soportan estar en una posición de relajación mucho tiempo. Horas. Claro, son todos signos que te alertan de que tu sistema músculo-esquelético está fallando. ¿Ves? Pero claro, obviamente no estamos educados para conocernos, no estamos educados para prestarnos atención. Estamos para correr detrás del tiempo y llegamos cuando, bueno, ya no aguantamos más el dolor. Tal cual, y aparte queremos hacer todo, obviamente, y por ahí hace falta primero, a lo mejor una buena evaluación kinésica, ¿ves? Del estado de los músculos, porque se arman torneos de fútbol, se arman torneos de tenis, y todos quieren jugar por igual como si fueran atletas profesionales. Y no todos los cuerpos están preparados para eso. Entonces, bueno, ahí vienen los dolores, consecuencia de lo obvio. En ese sentido, ¿hay tratamientos largos, cortos, digamos, al ser crónicos? ¿Se logra llegar a tiempo para que se solucione? Por supuesto, sí, por supuesto. O sea, con la reeducación postural global, 3 escuadras, el método Messier, son métodos globales. O sea, si bien hoy yo traje el síndrome cruzado inferior porque era como para hablar de un tema específico y el dolor crónico, generalmente los tratamientos son globales, porque digamos a la larga es todo el cuerpo el que se afecta. O sea, el cuerpo está armado y organizado en base al tejido conectivo. ¿Viste cuando vos compras la carne y tenés como esa partecita blanca? Bueno, esa partecita blanca es lo que nos permite estar de pie, lo que nos permite correr y mantener el equilibrio. Sería como entre los ladrillos la mezcla. Sí. Bueno, una pared sin mezcla se caería. Bueno, un cuerpo humano sin tejido conectivo se desplomaría. Claro, no tendría la posibilidad de estar erguido. Bueno, y ese tejido conectivo se retrae mucho, con mucha facilidad. Y entonces, bueno, el tratamiento, como te decía, ¿por qué se produce la lesión a nivel global? Por eso, porque se va a través del sistema conectivo. Vos tenés un esguince de tobillo, caminás mal 15 días, te curás mal y ya empieza a haber una compensación.
¿verdad? Porque el cuerpo siempre busca compensar, claro. Claro, y aparte porque está todo unido. No es que vos me decís, bueno, yo tengo un tobillo, una rodilla y aparte tengo un cuello. No, está todo relacionado. Entonces con el tiempo ese desequilibrio va a ser global. Entonces el tratamiento tiene que ser global. Por eso estas técnicas te van a tratar al cuerpo en su globalidad. O sea, y los músculos están también encadenados, se llaman cadenas musculares. A través de estos tejidos no trabajan aislados. Entonces se necesita tratamientos globales, como lo que te decía antes, RPG, 3 escuadras, Messier. En este último tiempo, en estos últimos años, Sí. ¿notan que hay más consultas respecto a esto? Porque la forma de vivir con toda la tecnología a la que los chicos están expuestos durante muchos largos periodos de tiempo genera todas estas consecuencias, la parte negativa de todo eso. ¿Jugamos menos o jugamos más a la tecnología? Los desequilibrios musculares son una epidemia en este tiempo moderno. Una epidemia. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros, en mi edad, yo pasaba horas en el campito jugando y pasaba sentado re poco tiempo. Ahora es al revés, pasan sentados un montón de tiempo y pasan jugando menos horas. Y bueno, y eso genera desequilibrios musculares ya precoces. Y lo peor de todo es que un desequilibrio muscular, cuando vos estás funcionando mal, cuando tu cuerpo está, digamos, disociado y divorciado de la línea de gravedad, porque ese es el tema, o sea, la línea de gravedad es una línea vertical. Si vos tenés tu cabeza hacia adelante, tenés tu pelvis hacia adelante, eso tiene una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? El desgaste precoz de las articulaciones. O sea, si vos no corregís eso, vos vas a tener una artrosis antes de tiempo, claro, por mal funcionamiento. Como pasa con un auto, que vos no lo alineás, no lo balanceás y vas, y vas, y vas. Va a llegar un momento que unas gomas buenísimas, en vez de durarte 40.000 kilómetros, te van a durar 20.000. ¿Por qué? Porque no está equilibrado, no está acondicionado el auto como debe estar. El cuerpo humano es lo mismo. Entonces, si queremos, digamos, tener una vida sana a largo plazo, tenemos que tomar conciencia de estas cosas. Estamos conversando con el licenciado Adrián Cingolani sobre todas estas cosas en las que tenemos que reparar y tomar nota, porque nos permiten mejorar un montón de cosas o consecuencias que seguramente con mejores posturas, con el tiempo adecuado entre estar sentado frente, por ejemplo, a la computadora y poder jugar, lo podemos compensar. Pero les propongo no se vayan de aquí porque en un ratito volvemos después de la pausa y seguimos conversando con Adrián Cingolani. Volvimos tras la pausa, seguimos conversando con Adrián Cingolani, entre otras cosas de la postura y las consecuencias de las malas posturas que a veces no detectamos a tiempo porque las dejamos pasar, porque siempre estamos ocupados y llegamos cuando tenemos un dolor agudo. En este caso repasamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de síndrome cruzado inferior? Bien, el síndrome cruzado inferior es una forma de desequilibrio muscular, localizada. Es lo que hablábamos antes, o sea que había músculos que tendían a la debilidad y músculos que tendían al acortamiento. El síndrome cruzado inferior va a tener estos componentes: debilidad abdominal, o sea, el abdomen va hacia adelante, glúteo débil, ¿no? Glúteo débil, va a tener el psoas hipertónico y acortado, y los espinales lumbares acortados, por eso es cruzado, ¿no? Y todo eso va a producir movimientos. O sea, ¿viste como una embarazada? ¿Viste que se produce la nutación, que la pelvis va hacia adelante para permitir que el chico salga? O es lo mismo pero sin estar embarazado. Claro, y ahí es el problema. O sea, se produce un desequilibrio, una anteversión, o sea, la pelvis la pelvis tiene que estar alineada respecto a ese centro de gravedad, ¿no?
Y los músculos anteriores y los músculos posteriores tienen que trabajar en equilibrio, porque hay músculos, los músculos trabajan en conjunto. Mientras un músculo se contrae, el de atrás se inhibe, se relaja, y entonces es posible movimiento. Si yo quiero llevar el brazo, estarían tensos. Claro, no habría posibilidad de movimiento. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá, ¿cuál es la patología acá? Que hay músculos permanentemente tensos y otros permanentemente inhibidos y débiles. ¿Ves? No es que es algo fisiológicamente natural, ¿no? Que tu psoas esté permanentemente acortado. Entonces se llama síndrome cruzado inferior. ¿Por qué? Porque hay músculos permanentemente débiles, inhibidos, y músculos permanentemente acortados. ¿Y qué pasa? Tu psoas ilíaco, que está permanentemente acortado y que es flexor de cadera, va a impedir que tu glúteo se contraiga. ¿Ves? O sea, va a acentuar tu inhibición de tu glúteo. Eso es un cuadro patológico. Claro, es un cuadro patológico. O sea, hasta que no elonguemos el psoas, hasta que no elonguemos los espinales lumbares, eso va a seguir así. Por eso se necesita de un kinesiólogo que evalúe ese cuadro, que vea que eso no es normal y que acomode las cosas como tienen que ser. ¿Ves? ¿Cuándo consultan? A ver, o a quienes en estos momentos nos están mirando, ¿cuándo deberían consultar? Ir a la consulta porque hay algo que no es normal, aunque nosotros creamos que sí, le demos una explicación para no tener que ir al médico. Bien, el Círculo estuvo haciendo chequeos posturales en los clubes y eso es lo que hay que hacer. O sea, habría que llegar a las escuelas y poder hacer chequeos. No cuando hay dolor, ir para ver si está todo bien. O sea, cuando hay dolor se llega tarde. O sea, porque aparte se llega tarde y ya hay desgaste. O sea, un desgaste articular no tiene vuelta atrás. O sea, que el cartílago se te deteriora, no es que vos lo podés revertir a eso. Entonces, lamentablemente, los kinesiólogos tratamos dolores. O sea, la gente acude cuando tiene dolor. No acude para decir, bueno, che, mirá, siento que estoy torcido, o siento que mi abdomen está un poquito hacia adelante, o siento que quiero ver si tengo bien la columna. Claro, claro, exacto, acude con el dolor. Y ya cuando hay dolor, obviamente primero, bueno, hay que también atender el dolor. No siempre se puede hacer una reeducación postural cuando hay dolor. O sea, si hay mucho dolor, vos tampoco podés estirarlo, porque obviamente va a aumentar el dolor. Entonces primero tenés que sacar el dolor y después planificar una reeducación. Es una reeducación. Más tiempo lleva ese cuadro, más fibrosado van a estar los músculos, porque el tema es este. El cuerpo se defiende de esas situaciones. O sea, una situación anormal. ¿Y qué va a pasar? Estos músculos acortados se van a fibrosar. O sea, que van a perder la capacidad elástica que tiene un músculo normal. Entonces, a veces se ven músculos que son cordones fibrosos, o sea, que ya no son más músculos. ¿Ves? Claro. Entonces vos vas a perder elasticidad, vas a perder flexibilidad. Y entonces, si tus músculos pierden flexibilidad, tus articulaciones también van a perder su capacidad normal de moverse, porque está todo asociado. Tus ligamentos también van a estar más tensos. O sea, es todo un cuadro patológico, ¿ves? De deterioro, de envejecimiento precoz. Claro. Y en los deportistas, que muchas veces hoy hay clubes que trabajan seriamente, otros que no, y que por allí abusan de la cantidad de horas de entrenamiento, ya sea porque juegan en diferentes categorías y demás a temprana edad y quizás muscularmente no están preparados. ¿Eso también puede traer consecuencias de este tipo? Por supuesto, o sea, la sobrecarga muscular, o sea, un cuerpo, cada persona genéticamente está diseñada para X cantidad de esfuerzo. Si yo a todos los chicos juegan 5 partidos por día, ¿qué va a pasar? Y el tema también es la falta de la elongación. Exacto. Porque ¿qué pasa? Juegan la preparación física adecuada. Claro, veces. O por más que a veces la tengan, suponte, pero a lo mejor juegan en los torneos infantiles 5 partidos un sábado. Bueno, ¿cómo elongamos? 1, 2, 1, 2, y por ahí ese músculo necesitaba 10 repeticiones, sobre todo los músculos que estamos hablando del síndrome cruzado inferior, ¿ves? Entonces se hace una elongación que no es a conciencia, el chico no siente sus músculos, o sea, hasta que la persona no sea consciente de la tensión que tienen sus músculos, de la necesidad que tiene, porque a lo mejor yo tengo un psoas corto,
derecho y un psoas corto izquierdo, y mi psoas corto derecho por ahí necesita 6 repeticiones, 7, porque estás más corto que el otro. Claro. Y el otro con 2 ya está bien, o quizá necesita elongarse. Pero como lo hacemos automáticamente, sin saber qué hacemos, ¿ves? Y como no hay educación al respecto, entonces el músculo queda sobrecargado, ¿ves? Entonces queda un músculo que tendría que estar relajado, como te decía antes, contraerse, relajarse en base a la demanda, queda permanentemente tenso. Y después, bueno, para la parte del desequilibrio muscular aparece el dolor. O sea, un chico con dolor en la ingle, por una psoitis, o sea, un músculo psoas hipertenso, ¿ves? Por sobrecarga. En la zona lumbar hay muchísimos. O pubialgia, o qué sé yo, puede saltar por cualquier lado, dolores en las caderas, o dolores que son las rodillas, que se confunden con dolores de crecimiento, y son dolores por desequilibrios musculares. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que también el tema... Debería ser como un chequeo, como vamos una vez al año al médico, si vamos, bueno, a veces el tiempo también hace, pero debería ser porque después cuando venimos a cierta edad los huesos nos acordamos que los teníamos. Tal cual. Y sobre todo, ¿sabés qué? El autoconocimiento, ¿ves? O sea, escuchar al cuerpo, sentir tus músculos, ver si están cortos, si están bien. O sea, cuando vos elongás, la primera elongación tiene que ser para ver si ese músculo necesita ser elongado o no. Porque a veces pasa lo contrario. Vos elongás 10 veces y el músculo no necesitaba elongar. Entonces te parece un dolor. A lo mejor en la inserción. Vos decís, ¿ves? O sea, en cambio si vos aprendés a conocerte tu cuerpo, aprendés a sentir tu cuerpo. O sea, cuando vos elongás, bueno, a ver, sentís. ¿Está corto? ¿No está corto? ¿Necesita elongación? ¿No necesita elongación? ¿Ves? Con 3 elongaciones ya se soltó, se liberó mi hombro en esta dirección. ¿Ves? Todo eso no sabemos nada. O sea, creemos que somos robots, el profe nos dice... Sí, hacemos. Bueno, hasta que no cambiemos eso, de tener el autoconocimiento de nuestro cuerpo, de percibirnos, aprender a percibirnos, vamos a sufrir. Vamos a sufrir y nos vamos a desgastar antes de tiempo. ¿Cómo se logra? ¿Cómo es ese camino que hay que... ¿Cómo debería empezarse ese camino? Estas terapias globales, o cuando va también la osteopatía, que también trabaja globalmente, todas esas terapias también ayudan, porque lo ayudan a descubrir al paciente dónde tiene su problema, cómo detectarlo. O sea, es una forma de relacionarse con él mismo también. Son terapias globales que te permiten conocerte a vos mismo. O sea, eso es un camino también que permite que la persona empiece a conocerse a sí misma. Porque, digamos, lamentablemente la persona pretende que el kinesiólogo le saque los dolores, que sea un mago. Y después nos olvidamos, porque terminamos de tener el dolor y no nos acordamos ni de la postura ni... de nada. Y la salud no pasa por ahí. La salud pasa por el autoconocimiento. Entonces, bueno, estas terapias que son globales, que hacen que el paciente se relacione con él mismo, con partes de su cuerpo que ni sabe que existían. ¿Ven? Entonces, eso va a ayudar. Yo creo que la kinesiología está progresando hacia eso. Está viendo la globalidad. Sí, viendo la globalidad y trabajar en conjunto con el paciente, que él tome conciencia, nos informe y él pueda él mismo también autocorregirse. ¿Ves? O sea, decir, bueno, mira, me siento torcido, siento que este psoas está más corto. Bueno, y eso va a ayudar a que él mismo también pueda trabajar sobre él mismo. Las amas de casa que también realizan muchas actividades repetitivas, ¿también van al consultorio y notan esto? Sí, tremendo. O sea, tremendo, sobre todo yo lo veo por sobrecarga muscular. Músculos lumbares tremendamente espásticos, tremendamente acortados, porque también a lo mejor hay una falta de elongación. Hay un dicho chino que dice que haz 10 minutos de ejercicio y matarás a tu médico de hambre. Bueno, y que sería así, si uno elongaría todos los días, si uno se conocería qué partes del cuerpo, porque siempre, de acuerdo a los trabajos que tenemos, hay una parte del cuerpo que sacrificamos más. O sea, las amas de casa que están inclinadas mucho tiempo hacia adelante, obviamente van a sobrecargar sus músculos lumbares
y entonces van a tener que elongarlos. Porque el momento, si vos perdés, cuando vos vas perdiendo flexibilidad, corres riesgo también de tener un ataque agudo. Porque en algún momento vos te vas a agachar, el músculo no se va a estirar y vas a quedar ahí. Entonces, esa falta de trabajo sobre vos mismo, sobre lograr flexibilidad, en algún momento por ahí te puede pasar un costo caro. ¿Qué otras consultas tienen respecto a todo esto, o de quiénes tienen más consultas de todo esto que estamos hablando de esta patología? ¿O hay una edad en la que sea más? Sí, generalmente es gente que está en una etapa muy activa de su trabajo. O sea, gente que hace trabajos repetitivos, gente que exige mucho al cuerpo, ¿ves? O sea, o por ejemplo, bueno, los problemas posturales que el médico deriva, como escoliosis o bueno, cifosis, todo eso. Pero generalmente en el síndrome cruzado e inferior, que produce dolor lumbar crónico, son generalmente esas personas o que tienen vida sedentaria, que están muchas horas sentadas, que lo cual también produce una sobrecarga. Porque mucha gente cree, diciendo, si no hago nada, no sé nada, si estoy sentado todo el día, ¿qué me puede pasar? Lo peor te puede pasar, porque vos estás haciendo en la misma posición, sometiendo a tus músculos continuamente y atrofiando otros músculos. Las empresas deberían tomar nota de esto, digo también, porque hay empresas que trabajan muchas horas de corrido, en trabajos que tienen la computadora delante y tienen que estar el personal, digo, para tener esos minutos de descanso. Ya hay muchas empresas que lo están haciendo, le llaman pausas activas, o sea, una pausa donde vos elongás estos músculos que tienden a la sobrecarga, ¿ves? O bueno, o hay gente que les da clases de yoga o de ejercicios de elongación, ¿ves? Que eso ayuda a que, bueno, haya menor ausencia laboral. O sea, es una inversión que en definitiva después le produce un ahorro a la empresa. Porque evidentemente es un problema que en reiteradas ocasiones se ha plasmado. Como decíamos antes, gente que nunca hace nada va a jugar al fútbol y llega el lunes, no se puede mover. Van a jugar a otro deporte, no se puede mover y después el lunes hay que ir a trabajar. Claro, aparte también esta parte de lo que hablamos de los acortamientos y de la hipotonía, está el acondicionamiento físico. O sea, muchos dolores vienen porque tenemos el cuerpo desacondicionado. Vos, por ejemplo, un jugador de rugby, que ves que van y se maltratan y se golpean por 80 minutos, los dolores le duran 2 días y ya está. ¿Por qué? Porque tienen esos músculos preparados para eso. Y mucha gente hace esfuerzos mucho más pequeños e insignificantes y tiene más dolores. ¿Por qué? Porque tiene el cuerpo desacondicionado. Eso se llama síndrome de desacondicionamiento muscular, por falta de entrenamiento. ¿Ves? Entonces son esos dolores que van por 2 lados, que se confunden muchas veces con fibromialgia. ¿Ves? Y bueno, es un síndrome de desacondicionamiento, porque algo que no usás se atrofia, se debilita. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias a vos. Estuvimos conversando con el kinesiólogo Adrián Chingolán y bueno, hay que ponerse en movimiento, hay que elongar más y obviamente hay que empezar a atender los signos y todo lo que nos indica el cuerpo. Pero bueno, es un camino que tratamos también de recorrer aquí en Kinesio Noticias. Nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias.